Wow. Espérate que se vea, que se vea, que se vea. Quédate. Oh. Bueno, sé qué va a pasar si te acercas con Dios, no lo sabes. Las llaves. ¡Ah, la verga! Seis hombres, 4 temas, un destino. ¿Podrán conseguirlo? No sé. Bueno, sí sé, pero no te voy a decir. Así que comencemos. Muy buenas a todos, aquí Noé Rex comentando un tutorial de cómo hacer figuras de papel. Comencemos. Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar sobre la distribución Ayudaamérica. Su organización social era por bandos y sus prácticas religiosas eran milíticas asociadas a fenómenos naturales. Algunos vestuarios que dejaron son las pinturas rupestres y petrograbados encontradas en Baja California. Vamos a hablar sobre Mesoamérica. Es la de mayor complejidad cultural y la más densa población. Ocupó casi la totalidad del país y Centroamérica. Desde el año 2000 a.C. hay presencia de grupo precedentario que practicaban la agricultura. Vamos a hablar también sobre Oasis América, localizada dentro de América en la parte del norte y noreste de Sonora y Chihuahua y los estados de Arizona y Nuevo México. La descentralización de esta zona realizó un poco más tarde que en Mesoamérica. Culturas prehispánicas de Mesoamérica. Ahora hablaré sobre las culturas. Los mayas. Empezando por los mayas, la civilización maya se inició entre 600 y 400 a.C. en las tierras bajas selváticas. Los mayas eran el pueblo más civilizado en muchos aspectos del continente americano gracias a la arquitectura y conocimiento científico. También están los olmecas. Se conoce que el área nuclear olmeca o zona metropolitana abarca la parte sureste del estado de Veracruz y oeste de Tabasco. Durante mucho tiempo se consideró que la olmeca era la cultura madre de la civilización mesoamericana. Teotihuacán. Desde el periodo mesoamericano, la ciudad de Teotihuacán fue objeto de intereses de los pueblos que sucedieron a los teotihuacanos en Mesoamérica. Se ha llegado a la conclusión de que entre todos los primeros exploradores del yacimiento arqueológico se encuentran los propios mexicas. Luego nos vamos con los toltecas. La capital de la cultura tolteca, Tula, en el actual municipio de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo, México. Vámonos con los mexicas o aztecas. Fueron el pueblo indígena de civilización náhuatl que fundó México Tenochtitlan hacia el siglo XV en el periodo posclásico tardó. Se convirtió en el centro de uno de los estados más extensos que conoció Mesoamérica. Mexicas. Los mexicas fueron el último pueblo mesoamericano que condenó una rica y completa tradición religiosa, política, civilizatoria, cosmológica, astronómica,
polosófica y artisáfica, aprendida y desarrollada por los pueblos de Mesoamérica a lo largo de los siglos. Hola, hoy les vamos a hablar sobre el descubrimiento. Se denomina descubrimiento de América al conocimiento que comenzó con la llegada a América 12 de octubre de 1492 de una expedición capitaneada por Cristóbal Colón por mandato de los reyes Isabel y Fernando de Castilla y Aragón por uno de los momentos fundamentales de la historia universal. Luego les vamos a hablar sobre la llegada. Cuando en septiembre de 1519 Hernán Cortés llegó a su ejército al territorio de Tlaxcala con toda, ya que con una importante experiencia en enfrentamientos y alianzas con otros pueblos indígenas, concretamente con aquellos que habitan entre la costa del Golfo y el valle poblado tlaxcalteca. Bueno, La conquista de México se refiere principalmente al conocimiento del Estado mexicano azteca logrado por Hernán Cortés en el nombre del rey Carlos de España y a favor del Imperio Español. Entre 1519 y 1521, el 13 de agosto de 1521, la Ciudad de México cayó en el poder de los conquistadores españoles. Años coloniales. Para la historia de México, el periodo conocido como la colonia o el virreinato. Oh, ¿qué pasa, reptiles? No los había visto por aquí, pero ya que están aquí, bienvenidos a mi nuevo video sobre documentales de reptiles. Oh, ¿qué pasa, reptiles? No los había visto por aquí, pero ya que están aquí, bienvenidos a mi nuevo video. Esta vez es un documental sobre los reptiles. Vamos a ver distintas razas, cómo se parean, cómo se alimentan y cómo se reproducen. Iniciaremos pues por mí, y pues yo les mostraré cómo llegué a la grandeza como todo reptil que soy, y les mostraré parte de mi familia en este documental. Espero que les haya gustado. ¿Qué pasa, reptiles? Hemos vuelto. Es que por alguna razón hemos tenido varios errores aquí y... ¿Qué están haciendo? Oh, solo es una muñeca. Bueno, ya no se puede nada que hacer, me la voy a quedar. Hola, reptiles. Antes de continuar con el tema de los reptiles, hablaremos un poco sobre la independencia.
La independencia de México fue un movimiento de los criollos o los reptiles. Antes de continuar con este tema, hablaremos sobre la independencia. La independencia fue un movimiento que los criollos crearon más bien para la corona española, ya que los peninsulares les hacían mucha desigualdad e injusticias a ellos. En la independencia de México hubo unas causas, las cuales hubo borbones, reformas borbónicas, también hubo guerras en las cuales empezó la desigualdad, empezó el racismo y empezó el cambio de poder, y con eso pues el cambio de corona, y con eso también hubo pues reformas industriales y los japoneses están haciendo. ¡Ah! Todos me siguen siguiendo. Bien la muñeca. Esto ya está abajo. La muñeca. Qué cansancio. Bueno, los reptiles logré escapar de ellos. Ok, continuemos sobre. Volviendo al tema de la independencia de México, hablaremos sobre los principales personajes que estuvieron en nuestro país, el cual es Miguel Hidalgo, que estuvo en una mala organización de ejércitos por sus soldados mal armados e indisciplinarios. Tuvo un decreto y hubo una división entre los divergentes que ocasionó que el movimiento se extendiese con una rapidez en el ejército. También José María Morelos, que tuvo una etapa más brillante para los insurgentes, tuvo una obra política más amplia con decretos y la Constitución Nacional. También Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria estuvieron en dispersión y decadencia, en un movimiento a la defensiva y en guerra de guerrillas. Volviendo con Vicente Guerrero tuvo un interés de los grupos ricos por consumar la independencia y un pacto con las fuerzas revolucionarias, que tuvo una separación política de España. México vio sus primeros años dirigido por Agustín Iturbide, quien, a pesar de haber apoyado abiertamente la independencia, poco después tramó y logró su nombramiento como emperador. El cambio de país e imperio no duró mucho, pues Antonio López de Santa Anna, un caudillo de Veracruz, al enterarse del verdadero objetivo de Iturbide, se levantó en armas y logró llegar al poder solo 10 meses después de ser apoyado por Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. México no estaba listo para dejar las revueltas y los años siguientes estuvieron llenos de levantamientos en luchas por el poder, que terminaron por diferenciarse en dos grupos, los realistas y los conservadores. Los realistas eran apoyados por Estados Unidos de América y tenían como objetivo tanto de hacer cambios radicales en la estructura social por medio de una república democrática y representativa para todas las clases sociales, establecer 3 poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, permitir la libertad de credo, libertades individuales, separar a la iglesia del Estado y incautar sus bienes, que los crímenes del ejército sean juzgados con equidad. En cambio, los conservadores eran apoyados por el ejército, por Francia, por España, es decir, las clases privilegiadas. Y sus objetivos eran continuar con los privilegios de los ricos, instituir una monarquía centralista con los estados como departamentos, permitir los privilegios del clero y no permitir la libre elección de religión, que la Iglesia proyectara la educación para eliminar las ideas liberales de su raíz, la educación disponible solo para ricos, etc. Las batallas entre las dos facciones volvieron a sumir al país en el descontrol. Muchas de las provincias de Centroamérica se separaron y el Congreso nombró un tribunato en el que recaería el poder mientras se convoca una asamblea nacional. Tras
Tras la aprobación del acta constitutiva de la Federación, como el Estatuto Provisional que constituyó a la nación en Estados libres, Guadalupe Victoria fue electo presidente de los Estados Unidos mexicanos desde 1825 a 1829. Pocos días después, junto a su vicepresidente Vicente Guerrero, juraron la Constitución el día 4 de octubre de 1824. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos entró en vigor el 4 de octubre de 1824, después del derrocamiento del primer imperio mexicano, como ya fue mencionado anteriormente, de Agustín Iturbide. En la nueva Constitución, la República tomaba el nombre de Estados Unidos Mexicanos y era definida como una república federal representativa, con el catolicismo como religión oficial. A pesar de que el pueblo era libre de la opresión española, las clases sociales permanecieron marcadas. Los ricos y los hacendados continuaban teniendo privilegios y los pobres viviendo en la penuria, víctimas del hambre y el analfabetismo. El crecimiento del número de habitantes fue lento, pues la guerra había hecho estragos y las condiciones de vida eran deplorables. La tasa de supervivencia de recién nacidos era muy baja y la de mortalidad por infecciones y enfermedades muy alta. Además, el intento de desarrollo económico concentró las industrias en las grandes ciudades y capitales, lo que provocó una migración en masa hacia las urbes y dejó el campo sin mano de obra. Dichos nuevos asentamientos hicieron crecer las ciudades mucho más rápido de lo que permitía el desarrollo de los servicios, porque las grandes urbes estaban divididas entre las zonas de los ricos, con servicios y comunidades, y la de los pobres, que eran insalubres y sucias. Las estrellas en la noche son oscuras, siempre que estén sobre la tonta estúpida Texas. Patricio, ¿qué soy ahora? Estúpido. No, soy Texas. ¿Cuál es la diferencia? La separación de Texas es el acontecimiento que se conoce como a la independización de Texas. Texas decidió independizarse ya que sus ciudadanos no querían vivir sujetos a las leyes e impuestos de México. Lo que ocurrió fue que Texas se separa de México. Antonio López de Santana, al frente del ejército, mientras estaba prisionero, firmó un acuerdo en el que aceptaba la independencia de Texas y ordenó la retirada de tropas mexicanas. Después de que Santana fuera chantajeado para firmar el contrato que aceptaba la independencia de Texas, Texas decidió anexarse a Estados Unidos. Las causas principales para la separación de Texas fueron, entre otras, que un día, el 2 de octubre de 1835 para ser exactos, los tejanos rebeldes avaliaron a los soldados mexicanos en la ciudad de González. Fue apenas un pequeño conflicto, ya que los mexicanos abandonaron el campo de batalla sin tratar de responder al ataque de los tejanos. Sin embargo, la batalla de González es considerada el primer intento de lo que más tarde se convertiría en la Guerra de Texas para la independencia de México. La batalla, sin embargo, fue solo el comienzo de la lucha real. Las tensiones habían sido altas durante años entre estadounidenses que habían venido a asentarse en Texas y las autoridades mexicanas. Texas finalmente declaró formalmente su independencia en marzo de 1836, ya que había muchas razones para ello. Muchas de las pérdidas como consecuencias de las batallas de la independencia de Texas para México fue una pérdida de gran parte de su territorio. Después de la pérdida, hubo muy pocas ganancias a cambio. Pérdidas humanas, disminución de la economía, invasión al castillo de Chapultepec, entre otros. Oh, say, can you see by the dawn's early Una de las causas para la guerra de Estados Unidos contra México fue la idea expansionista de Estados Unidos de querer proteger a América entera bajo su poder. En 1836, cuando Santa Anna vende los derechos mexicanos a los colonos tejanos, los estadounidenses comenzaron a mandar familias a California y a Nuevo México, a ver si una vez colonizados esos territorios descopados, o mejor dicho, con pocos habitantes, una vez poblando de norteamericanos, seguramente estos perderían la anexión de California y Nuevo México a la Unión Americana.
lo que produjo que Estados Unidos mandara a su ejército a la frontera del norte, entre Nuevo León y Texas, que ya para entonces era el estado de Estados Unidos. Este acto fue para intimidar a las autoridades mexicanas y con ello esperar que el gobierno mexicano dialogue sobre la situación de los colonos norteamericanos en California y en Nuevo México. Santana hizo lo propio, pero con la orden a su ejército de no disparar, únicamente estacionarse cerca de las filas norteamericanas. Un disparo norteamericano que por accidente sucedió bastó para que un soldado temeroso del bando mexicano disparara hacia los estadounidenses, creyendo que estos ya habían atacado primero. Una de las más graves consecuencias de la guerra de Estados Unidos contra México fue la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio. Santana no vendió nada, incluso antes de que se perdiera la guerra, Santana ya estaba fuera del país. Nadie vendió estos territorios como se estipula. Lo que pasa es que los estadounidenses con victoria no solo se hubieran hecho de California y Nuevo México, sino de todo el país. Como indemnización de guerra, los estadounidenses dieron $14 millones a México para la reconstrucción de los daños. Otra consecuencia fue la inmediata movilización de organizaciones liberales con el único propósito de sacar a Santana del poder. La Guerra de los Pasteles. Este breve conflicto armado entre México y Francia se debió a daños causados durante la Revolución a comerciantes franceses, principalmente a un pastelero francés que exigía el pago de mercancía con un valor de 50,000 pesos, reclamos enviados a París a través del embajador francés Baron de Faux, que se encontraba realizando en el país gestiones para asentar las bases de relaciones políticas entre los dos países. De Faux abandona México al no llegar a un acuerdo en las gestiones de este convenio, y vuelve el 21 de marzo de 1838 respaldado por barcos de guerra franceses para exigir los pagos de los comerciantes franceses que solicitaban al gobierno mexicano como indemnización a los daños causados a sus negocios durante los conflictos ocurridos en el país. El pago de 500,000 pesos, además de privilegios a ciudadanos franceses dedicados al comercio. A principios de 1862, tras declarar el Congreso en junio de 1861, a iniciativa del presidente Benito Juárez, la suspensión del pago a la deuda nacional a Inglaterra, España y Francia por 2 años, debido a la bancarrota en que se encontraba la economía de México luego de la Guerra de Reforma, ocurrida de 1857 a 1860. Al protestar dichos países acreedores contra la medida tomada oficialmente, Inglaterra y España llegaron a un acuerdo diplomático con México. Pero Francia, cuyo gobernante Napoleón III, vio en tal situación la oportunidad de extender su imperio en América y decidió enviar a sus ejércitos para invadir al país deudor, por lo que después de arribar en Córdoba, Veracruz, en 1862. Consecuencias de lo que ocurrió durante la Guerra de los Pasteles de México. ¿Qué está pasando? Todos, aquí nos Maximus en un nuevo gameplay, esta vez en el muy reconocido mapa Kino Totem. Hoy tenemos el objetivo de llegar a la meta de la ronda 30, usando nada más y nada menos que la Thundergun mejorada y, como no, la Raygun mejorada. Para esto tendremos que hacer un gran esfuerzo, no es nada fácil llegar a la ronda 30, aparte de esto será en solo. Pero antes que nada, les voy a hablar de las consecuencias de la Guerra de los Pasteles, como no, la primera intervención francesa, también como es conocida. Pues fue una guerra muy, se puede decir, reconocida ya a nivel aquí en México, ¿no? Pero hoy nos centraremos más en las consecuencias, ya que pues acabamos de hackear a un pobre imbécil que intentaba decir las causas, pero lo hacía muy mal. Entonces, como consecuencia, se destruyó el sistema feudal, como no, o sea, este sistema tan malo, y se dio un fuerte golpe a la monarquía, realmente a la monarquía absoluta. Cabe aclarar que toda la información que ahora mismo les estoy aportando
les estoy aportando esta cultura, ¿no? Que tengan un poco más de información de historia. Esta fue proporcionada por Yahoo Respuestas y por nuestro usuario Getit, un usuario muy respetado entre la comunidad de Yahoo Respuestas. Pero bueno, seguiremos proporcionándoles información. Como que es complicado leer la información mientras jugamos, ya que tenemos que hacer nos desconcentramos, ¿no? De la partida. No es tan fácil matar zombies y a la vez decir consecuencias de la primera intervención francesa. Pero pues otra de las causas fue que surgió la creación de la República Corte Liberal. No tengo ni idea de cuál sea, pero o sea, eso es una consecuencia, así que pues ahí está, ¿no? Y estamos teniendo problemas con los zombies, pero no hay problema, nosotros somos bastante buenos y vamos a llegar a la ronda número 30 con facilidad. Otra consecuencia fue que se difundió la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadanos, que pues, hacían falta, la verdad, hacían falta. Ok, estamos tirando caja. Hostia, nos ha tocado una buena arma, la FAMAS. Volvemos a tirar caja, que tenemos dinero para esto, ese dinero. Unas buenas duales, para hacer unos buenos headshots, como el que le quisiera meter a Miss Lorena. Es broma. No es broma. Ok, siguiendo con las consecuencias. Pues como no, la separación de la iglesia y del Estado en 1794, que fue un antecedente para separar la religión de las políticas en otras partes del mundo, ¿no? Sí, es muy importante. Antes la iglesia tenía mucha influencia bueno, no en la política, pero tenía bastante poder al mismo tiempo casi el mismo que la política, ¿verdad? Eso no era bueno. Ok. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más causas tiene? O sea, son muchas causas, pero nos estamos desconcentrando, ya que no es fácil seguir con un gameplay mientras grabamos. Estamos aparte jugando solos y pues lo hace más complicado. Pero a ver, otra de las consecuencias, fueron que la burguesía se amplió cada vez más su influencia en Europa. No sé hasta qué punto esto tiene que ver con la guerra de los pasteles, pero confiaremos en nuestro servidor Getit de Yahoo Answers. Se ve que es de confianza. No, realmente no. Pero sigamos con el gameplay. Se difundieron ideas democráticas que, al igual que la separación de la iglesia, bueno, no la separación, sino que no tuviera tanto poder, pues también hacía falta, ¿no? Una buena democracia, chavales. ¿Qué más podemos aportar? Bueno, también se puede aportar los derechos y privilegios de los señores feudales. Estos fueron anulados. Pues no sé si también hacía falta, pero no suena mal. La expresión señor feudal me suena a pedofilia y supongo que es bueno que ya no exista. La pedofilia no es buena. Bueno, a menos que sea con fines religiosos, tal vez ahí sí sea bueno. Pero la expresión señor feudal no es muy buena. Ok, continuemos con la información. Comenzaron a surgir ideas de independencia en las colonias liberoamericanas. Como no, también muy importante nos acaban de golpear. No hay problema. Pues aquí en este espacio que tenemos en lo que nos recuperamos, podemos seguir con información de que se fomentaron los movimientos nacionalistas. Supongo que también es muy bueno, porque pues así eres escuchado y el gobierno te escucha y
y desde tus ideas tal vez te aporte algo. Y tal vez te aporte algo y quieran llevarlo a cabo. ¿Qué más podemos añadir? Ok, aquí tenemos otro servidor que nos dice que a consecuencia de las declaraciones, la situación entre Francia y México se agravó a tal grado que el 6 de febrero de 1838 fondeó ante Veracruz una escuadra de la Marina Real Francesa compuesta por 26 navíos de guerra al mando de Almirante Bosoche. Bueno, pues aquí nos está comentando un poco de lo que sería, pues de cómo comenzó todo esto, ¿no? De la Guerra de los Pasteles, también conocida como Intervención Francesa. También nos comenta, o sea, esto es lo que pasó, realmente no es una consecuencia, pero pues nos comenta que ante la exigencia del pago por las pérdidas sufridas por los franceses a causa de los revolucionarios, pues Francia envió un ultimátum al gobierno mexicano, ¿no? el cual no pudo evitar que los franceses abrieran fuego el 27 de noviembre, bombardeando la fortaleza de San Juan de Ulúa. Qué bonito nombre. Si algún día tengo un hijo, le voy a poner Ulúa. Y tal vez le meto un tiro, como el tiro que le voy a meter a mi Lorena. Ok. Pero realmente esto era solo una prueba de audio. Pero realmente estoy explicando todo mi tema. No sé realmente si está quedando bien o está quedando mal. Ni siquiera sé si se escucha bien. Pero me dejé llevar. Me dejé llevar por la historia. La historia sin H. Qué bonita es la historia. Siempre la gente comete errores. Bueno, esta es la expresión que te decían todos tus maestros cuando estabas en la primaria. Oh, la historia sirve para que no cometamos los errores que cometieron en el pasado. Realmente no tiene mucho sentido porque me están robando las bajas, me cago en todo. Estoy jugando solo y me están robando las bajas. Esto no es posible. Pero bueno, ¿qué más podemos añadir a esto? ¿Qué más? Bueno, pues como consecuencia puede ser que claramente México iba a perder contra tropas francesas. Antes habíamos ganado en el 5 de mayo, habíamos ganado la batalla en Puebla, pero obviamente Francia nos iba a dejar y pues claramente perdimos, no sé si se escuche bien, tal vez me escuche un poco bajo. Voy a confiar en que se escucha bien. Aquí con el gameplay de fondo, llegando a la ronda 30 en Kino Totem, un mapa mítico. Esta es la sección de gameplay y acabamos de hackear a Mr. Cook, que no sabe comentar. ¿Qué más podemos añadir a esto? Bueno, creo que es todo lo que podemos añadir de este tema. Igual aquí no termina el gameplay. Vamos a hablar de más cosas, como por ejemplo, no lo sé. Podemos hablar también de cómo le quiero meter un tiro a Miss Lorena. Y estamos de vuelta de nuevo. Esta vez vamos a cambiar de tema a uno un poco más, a uno ya no sé si con un poco más práctico, ¿no? Un poco más rápido debido a que hay menos información de este tema que de todos los demás. Pero volviendo con el tema anterior, no con el tema anterior, con el nuevo tema más bien que van a hacer, pues va a ser sobre la Constitución Política de 1857. Este tema pues que trajo muchos beneficios a México, ¿no? Entre ellos está que fue una constitución redactada por el autor del Congreso Constituyente de 1857. Toda esta información está sacada de Wikipedia, así que si la quieren ver ustedes mismos, les dejo un link en la descripción de la fuente.
pues la Constitución fue redactada en el Congreso, ¿no? Durante la presidencia de Ignacio Comonfort. También fue jurada el 5 de febrero de 1857 y estableció garantías individuales a los ciudadanos mexicanos, un gran beneficio, la verdad, que les permitió la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas. Fue uno de los mejores beneficios. Así ya le puedo meter tiros a mi historia. Bueno, entre otros beneficios está el reafirmo de la abolición de la esclavitud. Esta no está tan buena porque así ya no puedo tener esclavos negros en mi casa. Pero bueno, se eliminó la prisión por deudas civiles. Este también es muy buena porque así ya si yo le debo dinero a alguien, a Infonavit, ya no me meten a la cárcel. También están las formas de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte. Pues, no sé qué comentar sobre esto, así que vamos a pasar con la siguiente. Está las alcabalas y aduanas internas, pues tampoco sé qué comentar de esto. Y se prohibió los títulos de nobleza. Sí. ¿Qué más? Los honores hereditarios y monopolios también. No sé si esto es bueno o malo. Yo voy a decir que es malo. Ciertos artículos fueron contra... Una disculpa. Ciertos artículos fueron contrarios a los intereses de la iglesia, como las enseñanzas laicas, la supresión de fueros. Es que es difícil comentar mientras estoy jugando, pero la supresión de fueros institucionales y la enajenación de bienes raíces por partes de la misma. Ok, pues en resumen, solo podemos decir de las cosas, por ejemplo, el contenido que tenía esta Constitución, que pues ya lo repasamos, ¿no? La libertad de expresión, libertad de portar armas, que la prohibición de fueros a personas o instituciones, supresiones tribunales especiales, también conocida como Ley Juárez, y pues así entre otros, ¿no? Bueno, voy a pasar rápidamente de tema porque no podemos demorarnos mucho. Tenemos que seguir con nuestro siguiente tema. Así que el siguiente tema son nada más y nada menos que las leyes de reforma. Las leyes de reforma son un conjunto de leyes expedidas entre 1855 y 1861. Durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. El objetivo principal de estas leyes era separar a la iglesia del gobierno o estado. Esto pues fue un gran acierto porque no se podía, o sea, no es bueno que la iglesia tenga tanto poder. El marco histórico de esto es que el 1 de marzo de 1854 se proclamó el Plan de Ayutla en contra de la dictadura de Santa Anna. La revolución, encabezada por Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, se extendió por diversas partes del país, logrando el éxito en octubre de 1855. Pues ¿qué más podemos aportar? Que el gobierno de Ignacio Comonfort decretó que suprimió la coacción civiles de los votos religiosos. Se dio a conocer el 26 de abril de 1856. Entre otras cosas que pues también decretó el gobierno de Benito Juárez y el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Y pues como tenemos que seguir haciendo más corto este gameplay debido a que me están apurando.
Vamos a pasar rápidamente al siguiente tema, que es un poco que es un tema con el que ya contamos con un poco más de información y el que es más divertido, ¿no? Que es la batalla de Puebla. Ya lo habíamos mencionado antes cuando estábamos hablando de las consecuencias de la guerra de los pasteles, ¿no? Pues la batalla de Puebla fue un combate librado el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana bajo el mando de Ignacio Zaragoza y el Segundo Imperio Francés, dirigido por Charles Ferdinand Latrille. Qué bonito nombre. Durante la segunda intervención francesa de México, cuyo resultado fue una victoria importante para los mexicanos, con unas fuerzas consideradas como inferiores, lograron vencer a uno de los ejércitos más experimentados y respaldados de su época. Pese a su éxito, la batalla no impidió la invasión del país, aunque sí que sería la primera batalla de una guerra que finalmente México ganaría. Los franceses regresarían al siguiente año, con lo que se libró de una segunda batalla en Puebla, en la que se enfrentaron 35.000 franceses contra 29.000 mexicanos, defensa que duró 62 días, 2 meses más o menos, y lograrían avanzar hasta la Ciudad de México, lo que permitió establecer el Segundo Imperio Mexicano, finalmente ante la incapacidad de consolidar un imperio después de perder 11.000 hombres debido a la gran actividad guerrillera que nunca dejó subsistir. Los franceses se retiraron incondicionalmente del país en el año 1867. Pues aquí ya tenemos un poco más de información sobre esto, ¿no? Un poco más de la segunda intervención francesa. Pues ya creo que aquí dejaremos el gameplay de hoy. Creo que fue una información algo corta, pero la suficiente. Debido a que ya me están apurando y debemos terminar este gameplay. No sé si habrán visto la parte donde llegué a la ronda 30 con Raygun y Thunder mejorada. En caso de que lo hayan visto, pues que bien, ¿no? Se habrán dado cuenta de mi calidad de juego muy igualada a la de mis viewers que juegan al competitivo, ¿no? El competitivo de Call of Duty en Heretics. ¿Qué más? Hostia, 8 minutos, ya casi 18 minutos. Bueno, ¿qué más? Ya, solo eso, la despedida. Les voy a dejar el link de donde saqué la información en la descripción. Tal vez no lo haga porque me va a dar hueva. Pero pues hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima, chavales. Recuerden suscribirse a este canal, que es muy bueno, que no me pertenece. Es cierto, no me pertenece. Le pertenece a... no sé a quién le pertenece. Pero bueno, bye. ¿Qué más, sobrinitos? Aquí estamos en un capítulo de Cocinando con la tía Yolanda y hoy cocinaremos algo llamado pan. ¿Qué pan vamos a cocinar? Tenemos que hablar de historia. No, pero es un programa. No, es un programa, mira. Mírate de aquí. Bueno, sobrinitos, como ya lo corrí, este es un normal. Vamos a empezar cocinando. Primero abriremos la tapa y empezaremos... ¿Qué te dije? Tienes que hablar de historia, punto. Te toca por la revolución. ¡Hala, rápido, no corras! Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre un tema en específico que se llama el porfiriato. Ese tema, se podría decir que es la principal causa de que se iniciara la Revolución Mexicana. Este periodo, se podría decir,
Pero habían cosas buenas, pero también habían más malas que buenas, lo cual más malas eran 100% afectadas en los pobres o en la gente de clase baja, se podría decir, en aquel entonces. Pues lo que pasaba es que simplemente era una desigualdad. Los ricos eran más ricos y los pobres eran más pobres. Por ejemplo, ahorita se lo voy a explicar con piedras. Esta piedra que están viendo aquí es Porfirio Díaz. La ponemos aquí. Esas tres que ven aquí son los ricos. La ponemos aquí. Y todas estas representan la pobreza. En ese periodo, cada una de estas piedras se caracterizó por algo. Esta piedra seguía siendo igual. Era poderosa, siempre era poderosa. Esta piedra, como lo tomaremos como que la grandeza es la riqueza y el poder. Pues esta piedra siempre iba creciendo, siempre, nunca bajaba, siempre crecía, siempre. Y esas piedras se caracterizaban porque siempre bajaban, siempre, no subían, nunca subían, siempre bajaban. Pues ustedes imagínense que esas piedras, las chiquitas, vamos para acá, pero ya somos hartos de hacernos más chicas, queremos hacernos más grandes. Y la piedra les decía que no, que tienen que seguir siendo más chicas. Entonces, las piedras medianas, las ricas, podría decir, defendían a estos. Entonces lo que hicieron las piedras chiquitas fueron que llamaron a otras piedras chiquitas para iniciar un gran movimiento, que fue la Revolución Mexicana, que lo explicaremos adelante con más detalle. Pero eso podría ser un breve resumen de este periodo. 3. Pues se podría decir que la gota que derramó el vaso, o sea, la chispa, lo que es el boom, fue cuando Porfirio Díaz estaba en la prensa de Gringolandia, la cual había dicho que México ya se encontraba... No. Ahora toca mi tema, largo de aquí. Largo. ¡Que suya, que largo! Bueno, ¿en qué nos hemos quedado? Ah, sí. Bien, después Díaz habló sobre la democracia en México en las entrevistas Díaz-Krellman, donde dijo que México está listo para un nuevo presidente. En consecuencia, un grupo de ricos hacendados se unieron para apoyar a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia bajo el hecho sufragio efectivo, no reelección. Madero estaba seguro de poder ganar esta elección y hasta había escrito un libro sobre ella. Díaz se dio cuenta de esto y mandó a encarcelar a Madero. Madero tenía las mejores intenciones, pero el país tenía muchísimos problemas. Después de 35 años de dictadura, Orozco, Villa y Zapata sintieron que Madero se estaba tardando demasiado para cumplir sus promesas. En el sur, Emiliano Zapata se unió al levantamiento con el lema Tierras, tierras y libertad, con tantos enemigos. El gobierno de Díaz duró poco más y en 1911 Madero asumió la presidencia. Huerta se hizo recordado como uno de los peores traidores de la historia de México. Huerta se hizo de muchos enemigos y se levantaron en su contra. Cuando llegó la elección, Díaz organizó un fraude y se declaró ganador. Madero escapó de la cárcel y vio que solo a través de una lucha armada podría haber democracia en México. A Madero se le unieron activistas y revolucionarios de todo el país. En el norte, Pascual Orozco y Pancho Villa formaron un ejército conocido como la División del Norte. Personajes como Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, todos los revolucionarios unieron sus fuerzas para derrocar a Venustiano Carranza. Y ahí acabó la primera parte de la revolución. Huerta aprovechó este momento y con apoyo del embajador de Estados Unidos, Henry Lane, salió victorioso de la batalla y convirtió a México en una dictadura militar, usando el ejército para reprimir a quienes se opusieran ante él. Y continuaron sus movimientos armados. En 1912, en un nuevo levantamiento dirigido por generales leales a Porfirio Díaz,
lograron que parte del ejército federal los siguieran y empezó una sangrienta batalla dentro de la Ciudad de México. Y Madero escribió el Plan de San Luis, llamando a todo el pueblo a levantarse. Hola, hoy les voy a explicar las consecuencias de la Revolución Mexicana. Como muchos sabemos, la Revolución Mexicana terminó más o menos de la Constitución de 1917 a 1920, por ahí más o menos. Entonces, como muchos sabemos, una consecuencia pudo haber sido que Venustiano Carranza fue el presidente de México. Entonces, cuando Álvaro Obregón quería, él quería ser presidente, entonces de que Venustiano Carranza no quería, iba a poner a un sucesor. Entonces, Álvaro Obregón junto con Plutarco Elías Calles y muchos hicieron el plan de Agua Prieta, en el cual desconocían a Venustiano Carranza, en el cual en 1920 Álvaro Obregón fue declarado como el presidente de México, el cual él era sonorense con orgullo. También después, cuando Álvaro Obregón acabó su periodo de presidencia, llegó Plutarco Elías Calles como sucesor. Entonces, habían hecho así como modificado la Constitución, donde decían que se podrían reelegir, lo cual yo no le he sentido, por si la Revolución Mexicana estaba luchando para quitar eso, para quitar a Porfirio Díaz de su dictadura que había durado mucho tiempo por las reelecciones. Entonces, al momento de que Álvaro Obregón iba a ser el presidente, murió. Fue un asesinato en un restaurante que no sé cuál es su nombre, la verdad, pero murió, y como su puesto lo tomó ¿cómo se llamaba? Elías Calles, pero no lo tomó, él tomaba las decisiones, pero él no estaba al mandato. Estaban Pascual Orozco, Abelardo L. Rodríguez y el otro no me lo sé, pero luego se los diré ahí por una notita. Perdónenme, pero entonces después a ese periodo se le llamó el Maximato. Entonces el Maximato terminó con Lázaro Cárdenas en el momento de que entró a la presidencia. Entró y acabó con el Maximato. Y por cierto, un dato interesante: desde el Maximato fue el primer año donde hubo un sexenio presidencial, de ahí en adelante. Pues esos fueron algunas consecuencias, pero como digo, hay muchísimas, pero esas son las más relevantes, se podría decir. Adiós. Bueno, este video, espero que te haya gustado. Seguro si lo ves al instante este video, esto antes de que se renderice, porque tarda eso 24 horas en renderizarse, pero no lo entiendo, pero bueno, gracias, espero que dejen su like, muy guapo, muy bonito, muy sabroso. Bueno, déjenlo para. Y así, si dejan el like, los voy a seguir en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Ok, va. Pero quiero aclarar también que Reptile en la vida real se llama Kevin, ¿ok? Aquí los máximos se llama Christian. Adiós.